Hola doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, lo llamábamos un poco, estamos dentro de la región de Casilda y bueno, nos preocupa un tanto el hecho de que Casilda aparentemente no tenía sus casos, muchos casos de coronavirus, era apenas algunos casos contados y de golpe se desmadró y llegó una cantidad realmente importante para la ciudad, ¿no? ¿A qué le atribuye usted esto? Bueno, primero le agradezco por la comunicación. Siempre es útil transmitir nuestra experiencia a todas las personas que lo soliciten. Y bueno, justamente lo que nosotros teníamos era una ciudad que en marzo se encontró con dos casos, de buenas a primera, apenas ingresado el virus al país, dos casos que no tuvieron una, una diseminación, como podría haber sucedido tranquilamente, y que después pasaron varias semanas, meses, en los cuales no se registró ninguna infección, ningún contagio. Esto en realidad es un poco lo que uno espera ante una situación como la que estábamos viviendo. En realidad lo atípico eran los primeros casos del principio, no los muchos casos que se registran ahora. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque esto es como una ola que empieza muy lejos, que parece que nunca va a llegar a nuestra región, y que va avanzando de a poco, y que afectó Asia, y que afectó Europa, y que de Europa pasó a los núcleos urbanos más grandes del país, como son Buenos Aires, lo que ahora se llama AMBA, y después afectó a ciudades grandes del interior, como son Rosario, como son Resistencia en Chaco, algunos departamentos de Chaco, parte de Córdoba, y desde las zonas de más densidad se va propagando hacia las zonas de menos densidad. Y ahí tenemos una situación que tenemos que considerar. Los meses en los que no tuvimos casos, que no fueron meses tranquilos porque hubo que preparar desde aquellas primeras dos infecciones, infectados, tuvimos que preparar todo el sistema de salud para poder hacerle frente cuando llegara el momento a la pandemia. En esos meses en los que no hubo casos, en realidad no era una fase 5 como se la promocionaba, en realidad era una fase 5 media mentirosa, porque el germen todavía no había llegado a nuestra zona, entonces no había logrado una inmunidad poblacional que permitiera bajar los controles que estábamos nosotros estableciendo en ese momento. O sea, era una tensa calma que precedía a la tormenta. Y en este punto tenemos que tener en cuenta que todos los preparativos que se hicieron fueron muy eficaces en muchos sentidos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros recibimos las primeras evaluaciones pronósticas, allá por fines de marzo, principios de abril, lo que teníamos era una cifra escalofriante para las próximas semanas y meses. O sea, nosotros estábamos preparados para un aumento importante de casos en los meses de fines de mayo, junio, julio. Ustedes recordarán un poco también qué era lo que se promocionaba desde las ciudades grandes. Y realmente estábamos muy asustados porque el sistema de salud, que habitualmente está preparado para las situaciones estacionales habituales, no iba a poder resistir una oleada de semejante magnitud, como la que estábamos esperando. Entonces, es muy importante en este punto resaltar que las medidas que se van tomando siempre tienen que ir modificándose de acuerdo a la evolución del problema. En aquel momento tuvo una gran importancia el control en las rutas, el control que ejercían los retenes, con una vigilancia de transeúntes que venían de áreas rojas o de zonas donde empezaba a haber una cantidad importante de casos. Y esa función fue muy exitosa porque logró, de alguna manera, junto con la elaboración de protocolos y junto con la transmisión de la información y la difusión
de las herramientas que teníamos que tener nosotros para poder, desde lo casero, combatir la proliferación del virus, el mismo aislamiento, que fue fundamental para que la gente no transitara y de esa manera el virus tampoco lo hiciera en el caso de que llegara. Esas medidas lo que hicieron fueron demorar el ingreso del virus. Y esa demora en el ingreso tiene una ventaja muy grande, y es que permite que el sistema se vaya preparando y se vaya aceitando, porque cuando usted tiene un sistema de salud como el que tenemos en Argentina, en donde conviven las obras sociales, con las prepagas, con los sanatorios privados, con los hospitales públicos, con los centros de salud barriales, que tienen todas un manejo muy diferente en el tema de la atención sanitaria, coordinar los esfuerzos para que todas funcionen más o menos al mismo ritmo es muy difícil y requiere muchas semanas, que es lo que nos llevó a nosotros, de alguna manera, a armar este sistema. Cuando fueron pasando las distintas situaciones, los equipos que estaban haciendo una actividad se fueron convirtiendo en otros equipos que fueron haciendo otra. Le cuento un ejemplo. Desde la Subsecretaría de Salud, nosotros ideamos un sistema para hacer un control de viajeros. Tenemos mucha gente, muchos transportistas dentro de la zona, que viajan a zonas rojas, que viajan a todo el país. Estos transportistas, por ser actividad esencial, no podían detener su actividad. Entonces, lo que se hizo desde la Secretaría fue crear una página en la cual todos los que tenían que viajar pudieran registrarse, y en ese registro, tras ese registro, personal de la Subsecretaría los iba llamando en los días sucesivos, en los días que viajaban, preguntándoles síntomas, recordándoles las advertencias de aislamiento, en fin, una serie de recomendaciones y de seguimiento en personas que en ese momento estaban asintomáticas. Esa función también fue complementaria a la de los retenes y fue complementaria a la del aislamiento obligatorio. Cuando empezaron a aparecer los primeros casos, y ya le cuento de qué manera sospechamos que empezaron, entonces esa función ya se fue convirtiendo en algo innecesario, porque ya teníamos que tratar a los casos que estaban apareciendo. Ya no era una cuestión de prevenir el ingreso, sino de acompañar el ingreso del virus para que no haya una explosión de casos, y el aumento fuera un aumento más o menos controlado. En ese momento, ese grupo de gente que antes estaba haciendo un seguimiento de viajeros, pasó a hacer un seguimiento de contactos, o sea, de aquellas personas que estaban en contacto estrecho con los casos, y a ellos se les indicaba el aislamiento. Entonces, estas personas lo que hacen es llamarlos por teléfono, le van preguntando los síntomas, acuerdan si es necesaria una evaluación médica, si tienen que trasladarse hacia un centro sanitario o si tienen que esperar en su casa. O sea, hay una conversión de los grupos de personas que hacen una determinada actividad hacia otras actividades que se van haciendo más necesarias de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Usted me preguntaba de qué manera pensamos que pudo haber entrado. Bueno, mire, nosotros estamos muy cerca de Rosario. Rosario, para nosotros que estamos a 45 minutos, 50 minutos de la ciudad, es un destino que es prácticamente parte de la ciudad. O sea, no somos parte de lo que llamamos el cordón que rodea Rosario, pero sí estamos muy cerca y tenemos una relación muy cercana con este grupo poblacional. En el momento en que se producen los relajamientos de la cuarentena, empieza a haber un flujo mayor de gente entre ambas ciudades. Rosario, tenemos que decirlo, no tenía una calidad de controles muy severos en lo que tiene que ver con las entradas y salidas de personas, por lo tanto, entrar y salir, esto lo digo sabiéndolo, porque yo tuve que viajar muchas veces a Rosario, justamente por esta función, al área de epidemiología y todo lo demás, y bueno, no había controles en las entradas y salidas. Entonces, el tránsito era prácticamente el rutinario, el normal, el habitual a otras épocas. Bueno, nosotros tenemos incluso trabajadores de Rosario que vienen contratados en obras, que al ingresar, bueno, por sus características de hábitat en Rosario y todo lo demás, bueno, trajeron, creemos,
fueron transportadores involuntarios del virus, que es una situación, digamos, que es previsible, y a partir de allí, y a partir de los eventos sociales, en los cuales las reuniones familiares o de amistades, en las que hay un relajamiento completo de las medidas de prevención, bueno, van haciendo su trabajo, su aporte a la diseminación viral. Hemos tenido una importante cantidad de casos que fueron en aumento a partir de la semana del 9 de julio, que fue un fin de semana largo, después se complementó con el tema del Día del Amigo, que también fueron momentos de reunión entre amigos, y a partir de allí hubo una cantidad de casos que se multiplicaron. La mayoría de ellos, y en las primeras semanas, cuando podíamos hacer un trabajo, digamos, de buscar nexos, la mayoría de ellos tenían un nexo común, así que eso evitó, digamos, que se hablara de una diseminación comunitaria. La diseminación comunitaria de la enfermedad muchas veces no es porque no se encuentra el nexo, sino porque es imposible buscarlo. Cuando hay varios focos en una misma ciudad, es muy difícil hacer un rastreo epidemiológico de cuál fue el primero. Entonces, los esfuerzos se van a destinar a identificar a los casos positivos, a identificar a sus contactos estrechos, a procurarles el aislamiento, a los que no puedan tenerlo en su hábitat, en su medio habitual. Y bueno, ese fue el trabajo, y es el trabajo que estamos haciendo.